Nuevas clases de jurisdicción y estatutos. También nosotros podemos utilizar, crear nuevas formas de llevar a cabo el juicio para para darle una respuesta pronta. Oye, hijo, Mande, ma. agarré unas albóndigas, nomás les falta como poquita bandita. Si gustas, ay, ay, Gracias, ma. agarré mi time. El estado de las leyes de financiación. Que, a ver, vamos a ver, sobre- del régimen de la propiedad, de los derechos reales. Aquí está. De los derechos reales. Es el artículo 34. De los derechos reales. Eh, ay, yo sabía que aquí estaba. Artículo 34. Artículo 34. Vamos a darle fracciones porque no tiene. Derechos cívicos, primera fracción. Nacionalidad, segunda fracción. Tipificación, tercera fracción. Base, cuarta fracción. Al régimen, quinta fracción. A la creación, sexta fracción. A las garantías, séptima. A las racionalizaciones, octava. De las organizaciones, novena. De la libre, décima. Y estamos décima primera, décima segunda y décima tercera. Es la treceava, se dice décima tercera. Cuando ya estás en el 10, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, párrafo décimo primero, décimo segundo, décimo tercero. Pero se trata de utilizar décimo primero, décimo segundo, décimo tercero. Para decir 11, 12, 13, 14, 15, 16, décimo séptimo. Entonces, pues, ya, mande. O sea, cámaras locales. Al régimen electoral de las cámaras parlamentarias y las cámaras locales y las instancias representativas de los franceses establecidos fuera de Francia. Las cámaras locales. Vamos a empezar primero con derechos reales. Reales. Por ahí anda el Paco. Pobrecito, mi padrastro. Pero pues ni modo. Ok, así es como lo copio. Lo paso al traductor. Le pones pegar. Y ahí está. Le pones esta abajo, copiar y vamos a compartirlo. Aquí lo puedes escuchar. Aux garanties fondamentales Garantie pour les fondamentale responsables pour la civils et militaires de responsable des l'État, civils de aux l'État. nationalisations La d'entreprises et au nationalisation transfert de propriété des pour faire entreprises du du secteur public au secteur secteur public. privé. La loi déterminera les La loi principes fondamentaux déterminera de de l'Organisation générale de la l'organisation défense générale nationale, de la libre de la libre administration des entités territoriales, de leurs compétences et vos revenus, de l'enseignement, de la préservation de l'environnement, le régime de la propriété, les droits et obligations réelles civiles et commerciales, droit du travail, droit syndical et sécurité sociale. Les lois de finances établiront les revenus et dépenses de l'État dans le conditions et avec les réserves établies par une loi organique. La programmation déterminera les objectifs de l'action de l'État. Les lois le financement de la sécurité sociale déterminera les conditions générales de votre équilibre financier et, compte tenu de ces prévisions d'INS, les orientations pluriannuelles des finances publiques seront définies par des lois programmation. Ils seront enregistrés dans l'objectif d'équilibre des comptes de administration publique. Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par Congrès. Ils fixeront leurs objectifs de dépenses de la manière et dans les limites prévues une loi organique. Au moyen de la loi organique.
Article 34 L'approbation, on Les dirait, chambres seront peuvent voter des résolutions aux conditions fixées par la contre loi organique. responsabilité Ils ne ou seront contre pas recevables et ne pourront pas discrimination s'inscrire à l'ordre du en jour droit. proposition de résolution dont le gouvernement considère que ça l'approbation ou le rejet serait susceptible de remettre en question votre responsabilité ou contenant des commandements à son égard. Article 35. La déclaration de guerre sera autorisée par le Parlement. Le gouvernement informera le Parlement de sa décision d'intervenir forces armées à l'étranger. Au plus tard 3 jours après le début de la intervention. Il précisera les objectifs poursuivis. Ces informations peuvent donner place à un débat qui ne fera l'objet d'aucun vote. Du régime de la propriété, des droits réels. 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 De la propiedad, muy bien. De la propiedad de los derechos reales, de la realeza, de la nobleza, ries, des droits réels, du régime de la propriété des droits réels. Du régime de la propriété, Du des droits réels. régime de la propriété des droits réels. Du régime de la propriété, des droits réels. Del régimen de la propiedad de los derechos reales, donde lo encontramos en la Constitución.
Entonces, así es como copia, traduces y después pules su trabajo. Entonces, lo importante es leer las constituciones. Entonces, tenemos derecho de la libre administración de las entidades territoriales y de sus competencias y de sus ingresos, de la enseñanza, de la preservación del medio ambiente. Tenemos derecho a de la preservación del medio ambiente y del régimen de la propiedad, de los derechos reales. Tenemos derecho de los derechos reales. Entonces, ¿cómo se escribe esta palabrita? Pues, du régime, no, du régime. Vamos a escucharlo. Oh. Du régime de la propriété, des Du droits réels, régime de la propriété des droits réels. ¿Quieres la mitad de la mitad? Des droits réels. No, aprovecho, yo no tengo hambre, aprovecho. Du régime. du régime de la propriété, des droits réels, Oh, gracias, ma. Se están metiendo las manos. Estaba batida. Estaba batida. Toma. Que no tuve chance de comer. Descansa, no. Ay, no, ya, Ahora sí le dejo abierto. Nomás cierra ahí con candado para que no se abra. Gracias, ma. du régime de la Sí, ma, propriété, muchas gracias, madre. droits Que le bendiga. réels, Du régime. I don't know. du régime de la propriété, des droits réels, Du régime de la propriété des droits réels. Des droits réels. Tenemos derecho a la realeza. Je ne parle pas, mais j'entends un peu de français y pues lo traduzco y ya entendemos español. But sometimes I rather want. We have the ability. Ich heiße Martin von Schmidt. Stravievskia, Spanish. Bueno, creo que todos tenemos la habilidad y pues lo estamos mostrando así. Recuerden que pues estamos en un tiempo de que en casa puedes hacer tu trabajo y pues es lo que estamos haciendo, nada más que pues comprendemos. du régime de la propriété, Du des droits régime de la réels, propriété des droits réels. Vamos a leerlo en francés y vamos a buscarlo en mi Facebook, ya lo tenía. Y se lo voy a mostrar dónde estaba. Article. Aquí está. Le régime de la propriété, les droits et l'obligation réelle, civile et commerciale. Les droits et obligations réelles, civiles et commerciales. Ahorita lo vamos a hablar en otro idioma, pero vamos a darle un poquito de redacción. Un peu.
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, qui garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, race ou religion et qui respecte toutes les croyances. Votre organisation est décentralisée. La loi favorise l'égalité d'accès des femmes et des hommes. Augmente les partis électoraux et électifs ainsi que les responsabilités professionnelles et sociales. Titre premier de souveraineté. Article 2. La langue de la République est le français. L'emblème national est la drapeau tricolore, bleu, blanc et rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est le gouvernement du peuple, par les peuples et pour les peuples. La souveraineté nationale réside dans les peuples que l'exerce par leurs représentants et par les biais du référendum. À concerto du peuple, il n'y a qu'un individu ne peut revendiquer son exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution et sera toujours universel et secret. Si sont des électeurs conformément aux dispositions de la loi, tout ressortissant adultes français de deux sexes qui profitent pleinement de leurs droits civils et politiques, les partis et groupes politiques souscrivant l'expression des suffrages, ils seront constitués et exerceront leur activité librement dans le respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ces entités contribueront à l'application du principe et non dans la direction alignée de l'article 1er conformément aux dispositions de la loi. La loi garantit l'expression pluraliste d'opinions et la participation citoyenne volontaire nationale. Égalité des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Le président de la République vient le respect de la Constitution et assurera par arbitrage le fonctionnement régulier de la pouvoir public. Pouvoir public ainsi que la permanence de l'État ne peut servir plus de 2 mandats consécutifs. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de l'intégrité territoriale et de la respect des traités. Le président de la République sert pour une période de 5 ans au suffrage unique direct. Une loi
organique déterminer les modes d'application de cet article, le président de la République s'est-il à la majorité absolue des votes exprimés. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, le 14e jour servant à un deuxième tour. Il n'est plus bon à parité croissante si sont les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du premier. Retour après le retrait dans son cas des candidats les plus favorisés aux garanties fondamentales pour les responsables civils et militaires de l'État. Aux nationalisations d'entreprises et aux transferts de propriété des entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux de l'Organisation générale de la défense nationale de la libre administration d'entités territoriales, de leurs compétences et bons non. De l'enseignement de la préservation de l'environnement. L'environnement, le régime de la propriété, les droits et obligations réelles. Les droits et l'obligation réelle. Civil y comercial. Estoy hablando en francés. Y pues mi mamá piensa que está embrujado, que estoy embrujado porque estoy hablando en francés tal vez. Entonces, no estoy embrujado ni nada, estoy haciendo mi trabajo. Soy voluntario de las Naciones Unidas y aunque le presente a mi mamá que soy mi registro y todo, pues piensa que es un demonio. Esperemos que no, ¿verdad? Pero la escucho orar, o está llorando, o está orando, no sé qué está haciendo. Esperemos que no. De la les droits et l'obligation civile et commerciale, droit du travail, droit syndical et sécurité sociale, les lois des finances établiront les revenus et dépendances et dépenses de l'État et l'État dans la condition et avec les réserves établies par une loi organique. Estabilizar una ley orgánica. La programación determinará los beneficios de la acción del Estado. La ley financiamiento y seguridad social determinará las condiciones generales de ustedes. Equilibrio financiero con previsión. La orientación de finanzas públicas serán definidas por la ley. Programación que serán registradas con la objeción de equilibrar la competencia de la administración pública. La disposición presente artículo previene precisamente y completa por el Congreso. La disposición presente artículo precisa complétée por el Congreso. Ils feront leur objectif de penser de la manière et dans les limites de la manera que las leyes, los límites de una ley orgánica, un moyen de la loi organe,
article, la Cámara votará por la resolución de las condiciones porque la ley orgánica será para pourront par de la orden du jour proposición de resolución dont le gouvernement, la resolución del gobierno considera que sea la aprobación, será susceptible de remeter en cuestión por responsabilidad. En cuestión de esta responsabilidad, etcétera. Estoy tratando de, así como empecé con mi inglés, así también le hago con con los demás idiomas, pero ahora tengo que tratar de traducirlo con mi propio entendimiento para generar una mayor absorción del lenguaje. La declaración de guerra será autorizada por el Parlamento. La gobernación informará al Parlamento la decisión de intervenir las Fuerzas Armadas de extranjeras au plus tard 3 heures après de la intervención y precisará la información probablemente no. Bueno. Pues lástima, no puedo hacer mi trabajo bien porque pues mi mamá no me dice nada, pero la escucho, está orando y pues me da pendiente. Entonces, pues bueno. Podemos comprender que está en el artículo 34. ¿Dónde está? Está en el artículo 33. Artículo 34. Artículo 34 y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La fracción 13 o decimotercera fracción del artículo 34 de la Constitución de la República de Francia, donde el pueblo es la república y el gobierno es el pueblo. Ok, los derechos reales o derechos de la nobleza vienen en el 13avo fracción, tiene guiones. Pues si le pones número a los guiones, guión 1, guión 2, guión 3, guión 4, guión 5, guión 6, guión 7, guión 8, guión 9, guión 10, guión 11, guión 12, guión 13. Pero sería fracción, ¿verdad? O inciso. ¿Cómo lo quieren poner? Como sea es la misma, inciso, fracciones, cláusulas, es lo mismo. Está mejor fracciones porque pues sabemos que son fracciones. Entonces, artículo 34 y fracción 13. Título de realeza. Derechos reales. Aquí de las obligaciones civiles y comerciales. La obligación civil es reformar tu constitución. Entonces, bueno, cuando la adoración del tercer gobierno someterá a prolongación. With this, terminamos con la... para lo que necesitamos... Vamos a los recursos.
El plazo será instantáneo, ya no necesitas ni 40 ni 60 días. En México tenemos 60 días. No, señor, no tenemos ni un día. Son instantáneas y tienes que leerlas y apegarte a la Constitución. Artículo 47, 1, 2, 3, cuarto párrafo. El Tribunal de Cuentas. Entonces, pues bueno, para el control de las acciones. Artículo 52. De los tratados internacionales y acuerdos internacionales. Tratados per cápita y acuerdos internacionales per cápita. No sufrirá efectos, sino de... Muy bien, de los tratados y acuerdos internacionales. No surtirá efectos, sino después de haber sido ratificados. Estábamos viendo el artículo 53. No podrán ser ratificados ni aprobados, sino en virtud de una ley, los tratados de paz, los tratados de comercio, los tratados de acuerdos relativos de la Organización Internacional. Ok, el artículo 53, los tratados. Ningún efecto surtirá. Ok. Los de Hacienda Pública es lo mismo, artículo. Artículo 53.1. La República podrá concertar con los Estados europeos que están unidos por compromisos idénticos, en este caso los derechos reales. La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional está por los ciudadanos, Suprema Corte de Justicia de las Naciones Unidas y somos Corte Penal de todo. Tribunal Federal de Justicia, el Código Penal Federal es lo que estamos aplicando. El Código Penal, Corte Penal Internacional, Código Penal Internacional. Ahorita lo vamos a aplicar, que es lo mismo. El artículo 231, pero hay que buscarlo nada más en la Corte Penal Internacional. En el Código Penal Internacional es lo mismo, el Código Federal y el Código Penal Internacional es lo mismo, ciudadanos. Una vez que le damos redacción al Código Penal Internacional, pues le damos una ayudadita al caso. Ok, artículo 55. Estamos adquiriendo el artículo 55. Si el Consejo Constitucional, requerido por el presidente de la República, que es el pueblo es el consejero constitucional. No necesitan título porque son internacionalmente agentes reconocidos por México. Requerido por el presidente de la República, por el primer ministro, por el presidente de cualquiera de las dos cámaras o por 60 diputados o por 60 senadores, declara que 60 ciudadanos, no, aquí va a ser democráticamente, que un compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificar o aprobar el referido compromiso internacional solo podrá otorgarse previa reforma de la Constitución. El artículo 54 es lo que vamos a necesitar. Vamos a ponerle aquí.
Es una amiga de mi mamá, Cristina. No sé cómo se llama. Está hablando con ella por teléfono. Ok, vamos a copiarlo. Y vamos a utilizar el artículo 55 y el 54 y 55. 54 y 55. Y el 56 lo estamos reformando. Es una reforma constitucional. Vamos a trasleer. Artículo 62. No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61. Es como el artículo 14 constitucional. Artículo 63. Las normas de organización y funcionamiento serán expedidas por los ciudadanos. Artículo 63. Normas y organización. Una ley orgánica determina el estatuto de los fiscales, pues hay que buscarla para renovarlo. Artículo 66. Artículo 66.1. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte excepto por traición a la nación. Cincuenta y tres dos. Vamos a 53.2. Ok, solamente la Corte Penal Internacional podrá eh, el presidente de la República, ok, solamente será los ciudadanos. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte y el presidente de la República no es responsable de los actos. En este caso, el artículo 67 se interpone, pero como lo dice el 53.2 y el 68, eh, solamente por el Código Penal Internacional. La Corte Penal Internacional son los ciudadanos internacionales, la ONU, el Tribunal Supremo de Corte de Justicia, exactamente son los ciudadanos voluntarios ordinarios, es algo nada más. Código Penal Internacional. Ok. Artículo 67. No sé en qué estamos. Ok.
No podrá durante su mandato y ante ninguna jurisdicción o autoridad administrativa francesa ser requerido para testificar ni ser objeto de una acción o acto de información, instrucción o acusación. Quedarán suspendidos todos los plazos o prescripción o precursión. Las instancias y procedimientos a los que pongan obstáculos de esta forma podrán reanudarse o iniciarse en su contra del término del plazo de un mes desde el cese de sus funciones. El presidente de la República no podrá ser destituido sino en caso de incumplimiento. Artículo 68, destitución. Sí. Mm. Vamos. Article 67. Le président de la République ne sera pas responsable des actes effectués comme tels, sans préjudice des dispositions des articles 53, 2 et 68. Il ne peut, pendant son mandat et devant toute juridiction ou autorité administrative française, être tenu de témoigner ou faire l'objet d'une action ou acte d'information, d'instruction ou d'accusation. Les instances et procédures auxquelles ils font obstacle de cette manière pourraient être reprises ou inventées contre vous au terme d'un délai de l'expression. Article 68. Le président de la République ne peut être révoqué qu'en cas de manquement à leur devoir manifestement personnel. Le président de la République ne peut être révoqué qu'en cas de manquement à leur devoir manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La révocation sert approuvée par le Parlement constitue et Cour de justice. La proposition de la réunion de la Haute Cour de justice adoptée par l'une des chambres du Parlement sont immédiatement présentées à l'autre qui prononcera dans la 15 heures. Le président de la République ne sera pas responsable des actes effectués comme tel sans préjudice de disposition des articles. Il ne peut, pendant son mandat et devant toute juridiction ou autorité administrative française, être tenu de témoigner ou faire l'objet d'une action ou d'information, d'instruction ou d'acquisition de leur statut de prescription ou de préclusion. Les instances et procédures auxquelles ils font obstacle de cette manière
pour être reprise ou intentée contre avoir une terre de la un mois en compteur de la cessation de leur fonction. Le président de la République ne peut être révoqué qu'en cas de manquement et lors devant manifester incompatible avec l'exercice de son mandat, la révocation sera approuvée par les citoyens. Par les citoyens, Parlement constitue à l'accord de justice la proposition de réunion de la Haute Cour de justice adoptée par l'une de la Chambre du Parlement sont immédiatement présentées à l'autre qui est prononcé dans les 15 heures. Article 67. Le président de la République ne sera pas responsable des actes effectués comme tels, sans préjudice des dispositions des articles 53A2 et 68. Il ne peut, pendant son mandat et devant toute juridiction ou autorité administrative française, être tenu de témoigner ou faire l'objet d'une action ou acte d'information, d'instruction ou d'accusation, tous les statuts de prescription ou de préclusion, les instances et procédures auxquelles ils font obstacle de cette manière pour être reprises ou intentées contre vous au terme d'un délai d'un mois à compter de la cessation de leurs fonctions. Article 68. Le président de la République ne peut être révoqué qu'en cas de manquement à leurs devoirs manifestement Malversación de incompatible avec recursos, l'exercice de son malversación. mandat. La révocation sera approuvée par le Parlement constitué à acte au cours de justice. La proposition de réunion de la Haute Cour de justice adoptée par l'un des chambres du Parlement sont immédiatement présentées à l'autre qui est prononcera dans les 15 jours. Détournement de ressources naturelles, détournement de fonds publics, détournement de loi, trahison est la nation. Détournement des ressources naturelles, détournement du fonds public, détournement de la trahison, la nation.
Détournement de ressources naturelles publiques, détournement de loi, révocation de mandat, loi fédérale sur la responsabilité des professionnels du droit, etc. Cuidado. Juicio político mundial. Détournement de ressources naturelles, détournement de fonds, trahison à la nation, révocation de mandat, loi fédérale sur la responsabilité des professionnels du droit, etc. Détournement de fonds, folio de mise en accusation mondiale, 25 389 2020, Martine Ravière, Urias Carrasco, titre des rois, art 34. Détournement des ressources naturelles, détournement du fonds public, détournement de loi, traction de la nation, révocation du mandat, loi fédérale sur les responsabilités des professionnels du droit, etc. Détournement du fonds folio de mise en accusation mondiale. Martin Javier Urias Carrasco, titre de rang, les peuplés français proclament solennellement son rendition aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale, tels que définis par la déclaration confère mais complète par les necesito borrarle algunas cosas, ¿verdad? Para que comprendí. Le régime de la propriété, leurs droits et l'obligation liés. Leurs droits et liés. Détournement des ressources naturelles, détournement des fonds publics, détournement des lois, traction de la nation, révocation des mandats, loi fédérale sur la responsabilité des professionnels du droit, etc. Détournement des fonds folio de circonscription mondiale. Ok.
Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenos días, mi nombre es Martín Javier Urias Carrasco y pues venimos con el número de folio 25389 diagonal 2020. Es una petición a un juicio político en contra del presidente, artículo 114 constitucional, ya va más de un año y pues Ana Cecilia García pues nos estaba atendiendo. Número de folio 278, Sistema Internacional de la Corrupción. Cualquier ciudadano. Me presento, mi nombre es Martín Javier Urias Carrasco y pues simplemente poniéndome al orden día vamos con la información. El trabajo de ahí no me pues tengo is helping us. ¿Cuándo fue? Hace 8 horas, oiga. Pues he estado trabajando todo el día. Ahora voy a hacer mi café, nada más para que escuchen un poquito. Que está echando el número de folio 278 2020. A ver, acelérale. Ahorita me van a hablar de esto. Ya sé, yo también. Claudio Cristo Marciano, Roberto.
Mi teléfono pasó algo, se quedó sin carga los dos. Yo creo que se llama al pueblo a muchos el desconocimiento de la ley no los deslinda de la responsabilidad y el código penal. Así es. Vamos, vamos. ¿Qué más quisiera que estuviera en YouTube? Te lo voy a poner para adelantarle. Eh, Vamos, por favor, computador, tu cosa. I'm sorry. No le pude adelantar. Muchas gracias, muy amable. Aquí está Martín Javier Urias, contra el licenciado, bueno, contra Manuel Andrés López Obrador. Así es. Presidente, es el folio 25389. Así es. Dice narración de los hechos, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. Este asunto lo remitieron aquí a la Contraloría del Estado. Entonces, la secretaria técnica, licenciada Ana Cecilia, nos remite a esta oficina aquí con nosotros. Entonces, lo que hicieron aquí es, checaron el asunto y lo canalizaron al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sí. al órgano de control y evaluación gubernamental. Lo remitieron para allá, Ajá. porque yo creo que en la narración de los hechos, posiblemente lo analizaron y llegaron a esa conclusión de que era el titular de allá del órgano de control El responsable. atender esta situación. Muy bien, mire, déjeme explicarle un poquito del tema. El día 28 el día 24 presento la primera denuncia en contra de López Manuel Obrador, conociendo nuestros derechos y todo. El problema está de la ley federal, en este caso la ley federal de responsabilidades a funcionarios y empleados, cita a todos ustedes como responsables. Cuando yo le digo a la licenciada Alma América y a la licenciada Ana Cecilia que el problema no es con ustedes, mi número de folio 53006, diagonal 2020, cita en el artículo 231 del Código Penal Federal, donde todas las personas son responsables por aplicar leyes inexistentes, donde yo mi trabajo como licenciado en Derechos de la Humanidad estoy defendiéndolo a todos ustedes y muchas gracias por atenderme, licenciado, porque
pues realmente el Código Penal lo aplicamos a sí mismo, artículo 16 constitucional, es un derecho de los ciudadanos. En este artículo 2 y fracción 3, México es único e indivisible. En la fracción 6, tenemos derecho al uso y al gozo de nuestros recursos naturales. Simplemente es una petición a un juicio político, donde el día 28, con el artículo 114 constitucional, el día 28 de abril 2020, con el número 25389, diagonal 2020, como las pruebas son para adherirse, el gobierno cita al juicio político que dice la Ciudad de México que no es responsabilidad de funciones públicas, que a ellos no les corresponde, y me piden ayuda como licenciado. El México DF nos pide ayuda al estado de Sonora, porque los estados son independientes y el México DF sufre mucha corrupción. La licenciada Claudia Conde, de la CNDH, también soy su abogado, y citamos lo mismo. Hay tanta corrupción en este sistema que el número de 53006, diagonal 2020, es la petición mía para todos ustedes, deslindándolos por la violación, artículo 7 Código Penal Federal, que son delitos, son actos o omisiones, que desgraciadamente pues la autoridad, el desconocimiento de la ley no los deslinda de la responsabilidad, y el Código Penal Federal cita que el artículo 231 son delitos de los abogados, jueces, de cualquier persona, el aplicar leyes inexistentes y la revocación instantánea. Muy bien. Pertenezco a la ONU y agarré trabajo en el FBI de fraudes globales. Como el tesoro escondido de los mexicanos, es de lo que se trata esta petición a juicio político, es la malversación de nuestros recursos naturales, la malversación de nuestras leyes, etcétera. En este juicio político será por los ciudadanos, como puede ver, la licenciada Ana Cecilia y la licenciada Alma América Carrizosa y otros más. También tenemos a José Luis y a otras personas más que nos están ayudando. El número de expediente que tiene usted, 278, diagonal 2020, suscita en el capítulo 2. Y él era José Luis, pues sí, me acordaba. Artículo 9, cualquier ciudadano, yo soy cualquier ciudadano, y bajo mi más estricta responsabilidad podré interponer la demanda por el Comité de Ciudadanos Ordinarios Voluntarios Sistema Internal Anticorrupción, que también usted pertenece al Comité de Ciudadanos. El artículo 31 cita que cuando es una obligación defender a nuestra nación, y las leyes de emergencia por pandemia, por corrupción y por todo este sistema de educación, cita las leyes de emergencia. Se activan las leyes de emergencia cuando hay una traición a la nación, haciéndose un procedimiento en el juicio político y citando al pueblo, como dijo López Manuel Obrador en una videoconferencia matutina. Y exhorto al pueblo a crear leyes, es una reforma, leyes locales, leyes constitucionales, que a petición de todo esto, encontré mi ayuntamiento que las mismas policías pidieron que siguiera con el caso, pero el controlador del ayuntamiento, al ir a exigir respuesta dónde está mi dinero, pues que no habían encontrado nada, y que violando artículo 201, que no me va a dar nada. Y cuando le pregunto por dinero, el controlador del ayuntamiento dice que no me va a dar nada, cuando el secretario de presidencia me dice que me da una dirección, Segunda y Callejón Guadalupe Victoria, en las oficinas del Estado. Este dinero, yo creo que se llama reinversiones del 2017, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgándome la información y poniendo una denuncia. Artículo 17 Código Penal Federal, se persigue por oficio. Artículo 114 constitucional, ya pasó el año y simplemente debe ser responsabilizado antes. Artículo 108, el presidente solamente puede ser acusado de traición a la nación cuando está en su cargo y debe de ser destituido por ustedes, la autoridad. Del artículo 21 cita que es responsabilidad de todas las autoridades, de todos los poderes, de todas las policías y ministerios públicos.
Cuando ustedes entran por poder jerárquico, fueron destituidos los poderes jerárquicos, fueron destituidos el fuero, dejándoles el artículo 16, toda persona. Sí, si hubieran visto, hubieran oído hubieran oído todo, güey. Estuvo bien emocionante, me apoyó Martín. Y pues nada más es un pedacito ahí. No. Mire, tengo dos. El número de folio que tengo con ustedes es 25054 diagonal 2021 y el número de expediente 278 diagonal 2020. A ver, ¿me puedes dejar tu número telefónico y déjame investigar porque nosotros nada más llegamos al expediente de 92-2020? De 92-2020. Llegamos hasta ese número, no tenemos el 278. Entonces mire, es 25054 porque el otro es el de Contraloría del Estado. Estoy llamando función pública, ¿verdad? No, está hablando del órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí me da un número de oficio, perdón, DGDI, diagonal DD, diagonal 310, diagonal 800, diagonal 2021, bitácora 11, diagonal 2021. Ok. Y me dijeron que estaba aquí en el órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda. Sí, dice que me comunicara con ustedes. Lo que pasa es que no teníamos dinero ni cómo comunicarme. Yo no tenía cómo comunicarme y les mandé todo por correo electrónico. Así correo de quién, perdón. Lo tengo ahí en todos mis correos. Comunicado @funcionpublica.gov.mx. A ver, si tú puedes darme tu número telefónico y me das tu nombre para investigar qué asunto es, por favor. Ok, mi número es 653 170 31 30. Y el de mi casa. Ajá. 53 0703 130. Es 653 10 7 0. A ver, 170 31 30. Ajá. Lo que pasa es que creo que lo apuntamos mal. Y a ver, es 653 10 70 31 30. Así es. Y el de la casa es 653 690 26 31. Pero repito, 53 79 02 631. ¿Y cuál es tu nombre? Martín Javier Urías Carrasco. Martín Javier Díaz Carrasco. Ajá, Urías. Ajá, con U. Y es el asunto de fotos de malversación, ¿verdad? ¿Me dices? Pues mire, se basa todo en un juicio político y es por la malversación de los fondos, el retorno de inversión en 2017 que la Secretaría de Hacienda me otorga pero llevo un número de folio 25389 diagonal 2020 en función pública que me lo torna para el Estado con número de expediente 278 diagonal 2020 que se convierte en unas denuncias de la licenciada Ana América Carrizosa y Martín Javier Carrasco junto con la licenciada Ana Cecilia y José Luis y Lozano del Estado de Sonora, donde pues Función Pública no me ha querido acceder y pues ya lo tornamos a otras internacionalmente, Global Fraud, fraude globales y todo esto. Y pues nada más me llega este documento el día, perdón que le interrumpa, Ciudad de México, el día 22 de marzo de 2021, más dice, me menciona este número de la Ciudad de México y
me comunico con ustedes. Muchas gracias por su labor, muchas gracias por atenderme. Y creo que todo se arregla en sidecfuncionpublica.gov.mx, nada más que como habían cambiado las leyes, por eso me atreví a llamarles, nada más para ponerme un poquito a su disposición y dejarles saber que, perdón, el día 28 de abril se venció el artículo 114 del juicio político, que no lo llevaron a cabo, y pues por sus actos o omisiones, al parecer ustedes quedan como responsables. El número de folio 53006 diagonal 2020, también lo utilizo para todos ustedes para deslindamiento global, porque pues son trabajadores, como le venía citando a la licenciada. Me fascinaría que me pudiera ayudar con el número de folio 25054 diagonal 2021 y la clave es 3323015, nada más para que pudiéramos concordar ahí, coordinar con los ciudadanos, porque pues trae en nosotros como servidores públicos. Entonces, muchas gracias por su atención. Cualquier situación, pues espero su llamada. Lo más cordial es que ustedes me van a hacer saber. Dice que lo turnó función pública al órgano interno de control que están con la bitácora 11. Sí, yo creo que me lo turnaron. Ya estoy leyendo aquí, sí, me lo turnaron a CIDEC Función Pública en dar seguimiento. Entonces, fueron ustedes quienes me turnaron este documento, nada más para verificar que es válido que ustedes me turnaron este documento a Función Pública. Bueno, es que, está usted hablando del órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda, y pregunta es que si la bitácora 11 sí. de la Función Pública. Sí, perdón, bitácora 11 diagonal 2021. Ajá, perdón, sí. Ok. Entonces, bueno, pues me gustaría esperar. ¿puedes mandar otro número al que se puede comunicar? Que es al Permítame, déjeme agarrar algo para apuntar, porque es muy importante que no extravíe estos números. También es su dinero, ya encontramos la fuente de su dinero también. Dígame. A ver, le voy a dar este número para que se comunique. 5536 Ajá. 88 97 42, que es el área de quejas. Ok, La dirección de quejas. dirección de queja. Muy bien. Entonces, 5536 88 97 42. Sí, le capté perfectamente. Entonces, una pregunta, ¿simplemente ahí es Secretaría de Hacienda y Crédito Público? O sea, a donde usted está marcando ahorita es el órgano interno de control y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok, perfecto, sí. Entonces, nada más para corroborar, lo que pasa es que con estos números de tantas números que tiene uno, ya sabe cómo funciona. Entonces, bueno, muy amable por atenderme, muchas gracias. Y pues me permito informarle que también en este juicio y todo tienen derecho al título de realeza, el trono de reyes. El artículo 12 y el artículo 14 lo estamos peleando en este juicio político junto con la malversación de estos fondos. Nada más para que sepa que pues tiene un título de nobleza de toda su familia y todo el mundo, y pues una parte de todas las riquezas del mundo per cápita una vez realizado este juicio político. Muchas gracias, y mi nombre es Martín Javier Urias Carrasco, y gracias por atenderme, muchas gracias por proporcionarme Sí, me gusta marcar este número para que pues ahora sí que le den la asesoría al número de 5536 88 97 42. Perfecto. Número de bitácora 11. No, porque nosotros, es que déjenme checar. Ajá. Y la turnaron aquí a nosotros, al órgano interno de control de Hacienda. Ajá, y si mejor me espero usted para no crear un daño más severo. Bueno, a ver, entonces, déjame, es que como estamos trabajando desde casa, Ajá, sí. hacer otra llamada. Comprendo. Puedo esperar en línea, o si gusta. Lo que pasa es que yo también trabajo desde casa y estamos en las mismas.
bendito Dios que nos dan el acceso de poder servir desde casa, porque creo que es un privilegio poder trabajar desde casa ayudando a todas las personas, ¿verdad? Perfecto. ¿Me comunico para atrás o usted me llama? Ahorita arreglo tus cosas, te doy tus 500 pesos y muere, Por la estar en neta, la la neta, ya estoy hasta la coronilla, Al ratito vas a llegar a, porque no te has levantado, porque no está la comida, no lavaron tu ropa, o sea, trabajé todo Perfecto, me el parece santo perfecto. día, Entonces, todo el santo día, Paco, ¿me tú repite mi mismo número, tienes por una favor, para que no pinta haya bolsa de ninguna papel del baño, te limpias el rabo, confusión? ¿cuántas semanas tienes que no tiras unos papeles del baño? Sí, Yo lo por hago, favor, no nomás para pedo. saber que sí lo entiendo. ¿Cuánto tienes viviendo aquí en mi veces? ¿Alguna